En esta presentación hablaremos de las vacunas del adolescente. Diremos que la adolescencia es una etapa muy importante para prevenir algunas enfermedades que se inician en esta edad y que con la vacunación bajamos la incidencia de la mortalidad y la morbilidad de algunas de ellas. Comenzamos diciendo que una de las vacunas es la triple bacteriana celular, otra de las vacunas es la HPV o el del virus del papiloma humano, otra de las vacunas del adolescente es la vacuna antimeningocóxica y también diremos que la vacuna triple viral y hepatitis B es importante completar o iniciar esquemas en esta edad de vacunación. La vacuna triple bacteriana acelular, las primeras vacunas se aprobaron en el año 1981 y eran vacunas acelulares. Estas pueden contener algunos de los siguientes componentes de Bordetella pertussi. Y las vacunas acelulares aprobadas para adolescentes y adultos se pueden administrar a partir de los 7 años de edad y estas contienen un menor tenor de toxoide difterico que las dosis pediátricas, es decir, que las dosis de la triple bacteriana, por lo que no son indicadas para ser aplicadas en el ingreso escolar, a la edad de 5 o 6 años. En esta filmina vemos un cuadro de la composición de la vacuna triple bacteriana celular y la vacuna triple bacteriana acelular. Diremos que las vacunas, tanto la celular como la acelular, tienen una edad de aplicación y una composición distinta. La vacuna triple bacteriana celular está para ser aplicada en la edad de los niños mayor de 6 semanas y menor de 7 años. Las vacunas acelulares a la edad pediátrica está para ser aplicada a los niños mayor de 7 años. Y tenemos dos productoras de vacunas que se encuentran en el mercado para ser aplicada por Calendario Nacional de Vacunación, que es la vacuna Bostrix y la vacuna Adacel. En esta presentación vemos la vacuna triple bacteriana acelular con sus productores distintos. Vemos del lado izquierdo la vacuna Adacel y del lado derecho vemos la vacuna triple bacteriana acelular Bostrix. Cualquiera de las dos las podemos encontrar para ser aplicadas en el calendario nacional de vacunación, depende la cantidad de insumos que se encuentren en ese momento. Dentro de las contraindicaciones diremos que estas pueden ser absolutas, en estos casos con antecedentes de alergia severa a los componentes, y dentro de las precauciones diremos que uno de ellos es el síndrome de Guillain-Barré y la enfermedad neurológica, como ser una de ellas es la epilepsia. En inmunocomprometidos diremos que no existe riesgo de administrar esta vacuna a la población inmunocomprometida, que debe cumplir con esquema regular de vacunación doble adulto o doble bacteriana. Diremos que la conservación tiene que ser entre 2 a 8 grados centígrados, siempre en la parte central de la heladera y no debe congelarse. Y dentro de la indicación está para en la República Argentina a los niños de 11 años de edad y el personal de salud como dosis única. Los niños a los 11 años recibirán triple bacteriana acelular y luego cada 10 años completarán con un refuerzo de la vacuna doble bacteriana o doble adulto, es decir, la próxima dosis a los 21 años.
Vacuna HPV. Esta vacuna previene el virus del papiloma humano. En esta filmina vemos que el virus del papiloma humano es un virus con ADN que pertenece a la familia Papillomaviridae. Hay casi 100 tipos de virus del papiloma humano. Estos causan infección a nivel de las células epiteliales y de las células escamosas. Vemos que hay distintos tipos de virus, algunos son cutáneos y otros se encuentran en el mucus. Hay algunos de bajo riesgo y hay otros de alto riesgo. Los de bajo riesgo pueden producir verrugas genitales y lesiones benignas, y los de alto riesgo pueden producir displasia y cáncer cervical, otros tipos de cánceres anogenitales, orales y esofágicos. Para hablar del agente etiológico, diremos que es un virus altamente transmisible. El pico de incidencia de infección coincide con el inicio de las relaciones sexuales. La infección genital persiste con los tipos de alto riesgo, que predispone a lesiones precancerígenas y a cáncer genital. Los genotipos 16 y 18 causan el 70% de los cánceres cervicales. La infección temprana no induce una respuesta inmune adecuada, por lo que no existe una protección contra sucesivas infecciones. En esta filmina vemos la historia natural de la enfermedad. Diremos que hay una infección inicial. Diremos que durante un año la infección persiste, empiezan a producirse neoplasias a nivel intraepitelial, que se localiza en la zona cervical 1. Puede haber una curación en ese momento. De ahí, de 1 año a 5 años, si la enfermedad persiste, la infección continúa, se producen neoplasias a nivel intraepitelial y cervical en la segunda y tercera capa. Ahí también puede producirse una curación, pero si esto persiste por 10 o más años, va a producirse un cáncer cérvico-uterino, y el tiempo entre la infección por HPV y el desarrollo del cáncer cérvico-uterino promedia alrededor de 20 años. También diremos que hay otras manifestaciones, como ser las verrugas anogenitales, los papilomatosis, laringia, recurrentes, que también son producidos por los virus de VPH. Para hablar del ciclo de vida del virus del papiloma humano, diremos que el ciclo de vida del VPH en el cérvix, tenemos que invade el virus del papiloma humano el epitelio normal, pasando por la capa escamosa madura, de ahí pasa a la capa escamosa, de ahí a las células parabasales y termina invadiendo las células basales madre. Vemos el epitelio infectado a nivel de la capa basal del epitelio cervical. De ahí el virus utiliza las células del huésped para replicar el ADN viral y expresar las proteínas codificadas, y en la zona más externa las partículas del virus se ensamblan y el virus se libera a nivel de que se descama el endotelio. La carga de enfermedad por el HPV diremos que es la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres de todo el mundo. Hay una incidencia altísima y una incidencia y una producción de muertes con un porcentaje muy alto. El 85% afecta en países no desarrollados, y en la República Argentina por HPV
hay casi 4.000 casos nuevos por año y 1.800 muertes anuales por cáncer cérvico-uterino. La prevención del cáncer de cuello uterino, tenemos 3 etapas. Vemos que hay una prevención primaria, hay una prevención secundaria y hay una prevención terciaria. La prevalencia de la enfermedad comienza alrededor de los 9 años, de ahí hasta los 15 años puede haber una infección por VPH. Esta infección alrededor de los 15 años empieza a producir lesiones cancerosas. Al llegar a la edad de los 30 años se puede instalar un cáncer cervicouterino y de ahí en más instalarse de por vida y terminar en un cáncer uterino. Dentro de la prevención primaria, diremos que en la etapa de la adolescencia, las niñas de 9 a 13 años, tenemos para ser aplicada la vacunación contra el virus de papiloma humano. Es importante la información sanitaria y la advertencia acerca del consumo del tabaco, la educación sobre la sexualidad, la promoción o suministro de condones para quienes usen que sean sexualmente activos, y también existe la circuncisión masculina. En este caso, la prevención secundaria está basada en las mujeres de más de 30 años de edad, con una detección y tratamiento según sea necesario. En este caso, detectar y tratar mediante la tecnología de bajo costo, seguida de crioterapia, las pruebas de detección de tipos de VPH de alto riesgo, por ejemplo los tipos 16 y 18, que son los más causantes de cáncer de cérvico-uterino. Y dentro de la prevención terciaria tenemos que todas las mujeres, según sea necesario, el tratamiento del cáncer invasor se va a realizar a cualquier edad y está basado en una cirugía ablativa, en radioterapia y en quimioterapia. Entonces diremos que la prevención del cáncer de uterino se puede realizar desde una prevención primaria y también terminar con una prevención terciaria ya cuando está instalado el cáncer invasor. La vacuna contra el virus del papiloma humano fue incorporada al calendario nacional de vacunación en el año 2011. Esta está destinada a las niñas de 11 años nacidas a partir del año 2000, con el propósito de disminuir la incidencia y mortalidad por cáncer cérvico-uterino. En el año 2014 se definió la transición de una vacuna bivalente a una vacuna cuadrivalente con el beneficio adicional de prevención de verrugas genitales. En el año 2015, considerando la evidencia científica disponible con respecto a la inmunogenicidad y eficacia del esquema de 2 dosis, las coberturas nacionales recomendaron internacionalmente y las nacionales decidir simplificar el esquema a 2 dosis con intervalo de 6 meses entre la primera y segunda dosis. Transición de una vacuna bivalente a la vacuna cuadrivalente. Antes del año 2014 existía una vacuna bivalente cuya marca productora era Cervarix y la composición de la vacuna contenía los virus de papiloma humano 16 y virus de papiloma humano tipo 18. De ahí en más, a partir del año 2014 hasta la actualidad, se produjo la transición a vacuna cuadrivalente, cuyo nombre comercial es Gardasil, y la composición de la vacuna es el tipo de virus de papiloma humano 6, el tipo de virus de papiloma humano 11, el tipo de virus de papiloma humano 16 y el tipo de virus de papiloma humano 18. Esta vacuna cuadrivalente no solamente previene el cáncer de cuello uterino
quienes son producidos por el virus de papiloma 16 y 18, sino que también previene las verrugas genitales producidas por los tipos 6 y los tipos 11. La presentación de esta vacuna viene entonces en una jeringa con suspensión inyectable. La cantidad de mililitros es monodosis con 0,5 mililitros. La vía de administración es intramuscular. El lugar de aplicación es el músculo deltoides. Se puede administrar simultáneamente con otras vacunas en sitios diferentes. La conservación debe ser mantenida entre 2 y 8 grados centígrados, evitar que la vacuna se congele y en resumen esta vacuna previene entonces el cáncer cérvico-uterino y las verrugas genitales. La presentación entonces de la vacuna de VPH viene en jeringa prellenada con un contenido de 0,5 mililitros para ser aplicada. El laboratorio productor o el laboratorio comercial es Gardasil y viene entonces en presentación de monodosis. La técnica de aplicación y recomendación para aplicar esta vacuna, podemos decir que en estos casos la niña o el niño siempre tiene que estar en sedestación, es decir, que tiene que estar sentada. Se recomienda que la o el adolescente permanezca sentado al menos 15 minutos luego de la aplicación de la vacuna. Hay que limpiar el sitio de aplicación del músculo deltoides con solución salina o agua destilada, fijar la masa muscular e inyectar. La vía siempre es intramuscular en un ángulo de 90 grados centígrados. Al extraer la aguja del sitio de aplicación hay que presionar con el algodón la zona sin masajear. ¿Por qué se recomienda que la o el adolescente permanezca sentado al menos 15 minutos luego de la aplicación? Porque en un elevado porcentaje se han presentado casos de lipotimia post-vacunación en la primera dosis de aplicación. Bueno, y en este cuadro vamos a ver el esquema de vacunación de HPV con su edad de inicio de vacunación en un esquema regular que es de 2 dosis, en la edad de comienzo a partir de los 11 años, 0 la primera dosis y a los 6 meses la segunda dosis. Cuando el niño tiene de 14 años en adelante va a siempre cumplir un esquema de 3 dosis, es decir, 0 la primera dosis, a los 2 meses la segunda y a los 6 meses de la primera la tercera dosis. Vamos a ver acá también la vacunación de VPH cuando la vacunación es atrasada, es decir que el intervalo entre la primera y la segunda dosis no es el recomendado, va a cambiar el número de dosis y va a cambiar el esquema. Es decir, cuando el intervalo entre la primera y la segunda dosis es mayor a 6 meses, siempre el número de dosis va a ser de 3 y el esquema va a ser de 0, la primera dosis, la segunda dosis a los 2 meses de la primera y la tercera dosis a los 6 meses de la primera dosis. Cuando el niño tiene 14 años en adelante, entonces también el esquema siempre es de 3 dosis, 0, a los 2 meses la segunda y a los 6 meses la tercera dosis. En los casos que los pacientes son inmunocomprometidos, el esquema es siempre de 3 dosis, es decir, 0 la primera dosis, la segunda dosis a los 2 meses de la primera y la tercera dosis a los 6 meses de la primera dosis. Desde el año 2011, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de Estados Unidos recomendaba
el uso rutinario del virus del papiloma humano tetravalente en niños entre 11 y 12 años de edad. Dentro de las consideraciones importantes diremos que en la etapa del embarazo no se recomienda la vacunación para HPV durante la gestación. Sin embargo, no se observaron efectos adversos asociados a la vacuna, tanto en la madre como en los hijos, luego de recibir la vacuna inadvertidamente durante el embarazo. Es decir, que se ha aplicado la vacuna sin saber que la paciente estaba embarazada. En la etapa de la lactancia, entonces, también no hay datos suficientes para aconsejar su uso de la vacuna tetravalente durante la lactancia. Y en pacientes inmunocomprometidos hay escasos datos disponibles sobre la seguridad e inmunogenicidad de la vacuna en estos pacientes, tanto por enfermedad o por medicamentos. A pesar que la respuesta en pacientes mujeres de VIH positivas sería reducida, el beneficio supera el riesgo en este grupo de pacientes. Es decir, que en estos casos no debe diferirse la vacunación. Dentro de las contraindicaciones tenemos las contraindicaciones absolutas, es decir, hipersensibilidad a los principios activos o a cualquiera de sus excipientes o componentes. Y dentro de las precauciones tenemos aquellos pacientes con enfermedad aguda grave, con fiebre. Hay que esperar y citar para vacunar a corto plazo. En aquellos pacientes con trombocitopenia o cualquier trastorno de la coagulación, debe administrarse con precaución en personas, ya que podría producirse sangrado tras la administración intramuscular. Y podemos decir que no hay datos de aumento del riesgo de síncope luego de la administración de la vacuna. Sin embargo, se aprobó que se coloque en el prospecto de la vacuna cuadrivalente, en estos casos de la vacuna Gardasil, una advertencia sobre la posibilidad de síncope posterior a la vacunación en su primera dosis. De aquí surge entonces la recomendación de la observación durante los 15 a 30 minutos posteriores a dicha vacunación. Dentro de los efectos adversos, podemos decir que la mayoría de las reacciones adversas observadas fueron leves a moderadas y transitorias. Las más frecuentes fueron dolor en el sitio de aplicación. Dentro de los efectos indeseables han sido clasificados en base a la frecuencia. Los efectos comunes fueron en el sitio de aplicación. Los más comunes fueron el dolor, enrojecimiento y tumefacción. También dentro de los efectos comunes ha aparecido fiebre y fatiga, y en los infrecuentes en el sitio de la aplicación, incluyendo induración, parestesia y parestesia local. Bueno, la incorporación de la vacuna VPH en varones. Hay un objetivo y un propósito en esta incorporación. Uno de ellos es disminuir la incidencia y la mortalidad por el cáncer de cérvico-uterino. También el otro propósito es disminuir la carga de enfermedad asociada al VPH, a sus complicaciones y a su mortalidad. La vacunación contra el VPH en varones permitirá disminuir la incidencia y la mortalidad por cáncer cérvico-uterino mediante el efecto indirecto, es decir, protección de rebaño, disminuir la carga de enfermedad asociada al VPH en varones, a sus complicaciones y la mortalidad mediante el efecto directo de la vacunación, contribuir con la equidad de género, siendo ambos responsables de la transmisión del VPH, y tener ambos el mismo acceso a la vacunación. Bueno, dentro de la población objetivo, decimos que los varones de 11 años de edad, nacidos a partir del año 2006,
es decir, que la población de niños de 11 años de edad, nacidos a partir del año 2006, va a ser aplicada una dosis de 0,5 mililitros. El número de dosis o el esquema es de 2 dosis. El esquema es de 0 y 6 meses la segunda dosis y la vía de administración siempre es intramuscular. En resumen, decimos entonces que la vacunación contra el virus de papiloma humano, la población objetivo es mujeres nacidas a partir del año 2000, mujeres y varones nacidos a partir del año 2006, que inician su vacunación, tengan 10 u 11 años en un esquema de 2 dosis, y las indicaciones de la vacunación en varones. En estos casos, entonces, la población objetivo es niños y niñas de la cohorte de 2006, dosis va a ser de 0,5 mililitros, el número de dosis 2 y el esquema va a ser 0 la primera dosis y a los 6 meses la segunda dosis. El registro de dosis será diferenciado por sexo. Bueno, la vacunación entonces en el grupo de adolescentes, es decir, de niños y niñas de 11 años, vamos a tener la vacuna HPV en una dosis de 0,5 mililitros. El sitio de aplicación va a ser el músculo deltoides, la vía de administración intramuscular. La otra vacuna va a ser triple bacteriana acelular con una dosis de 0,5 mililitros. El sitio de aplicación, el músculo deltoides y la vía de administración intramuscular. La otra vacuna va a ser antimeningocócica, la dosis en mililitro 0,5, el sitio de aplicación músculo deltoides y la vía de administración intramuscular. En estos casos hay 2 vacunas que también en la edad de los niños y niñas de 11 años tenemos que completar esquemas o iniciar esquemas si lo tenemos incompleto. En este caso es la vacuna de hepatitis B y la vacuna triple viral. Si la vacuna de hepatitis B tenemos esquemas incompletos, hay que completar con una dosis de 0,5 mililitros. El sitio de aplicación va a ser el músculo deltoides y la vía de administración va a ser intramuscular. Así también con la vacuna triple viral, si está incompleta en sus esquemas, hay que completar esquema y este va a ser una dosis de 0,5 mililitros. El sitio de aplicación va a ser el músculo deltoides y la vía de administración va a ser intramuscular. Entonces, aparte de las vacunas correspondientes a la edad del adolescente, tenemos que también controlar la vacuna tanto hepatitis B en sus esquemas de 3 dosis y la vacuna triple viral en sus esquemas de 2 dosis. Bueno, y así terminamos con la vacunación en esta edad del adolescente para continuar con las próximas vacunas. Muchas gracias.